María González descubrió que su esposo la engañaba con su asistente, pero en lugar de confrontarlo, preparó una cena de venganza que cambiaría todo para siempre. Lo que Manuel nunca imaginó fue que ella ya sabía cada detalle de su traición, y que había planeado el momento perfecto para revelarlo. Antes de comenzar, si te gustan las historias llenas de secretos y giros inesperados, suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna. María González tenía 35 años y trabajaba como profesora de arquitectura en la Universidad de Madrid. Casada desde hacía 12 años con Manuel González, un abogado exitoso de 42 años, había construido lo que creía era una vida perfecta. Su matrimonio parecía sólido, con una casa hermosa que ella misma había diseñado y una rutina cómoda que había funcionado durante más de una década. Pero durante los últimos meses, algo había cambiado. Manuel llegaba tarde del bufete con más frecuencia, siempre con excusas sobre casos complicados y clientes exigentes. Las cenas románticas se habían vuelto escasas, reemplazadas por comidas silenciosas, donde él revisaba constantemente su teléfono. María notó otros cambios sutiles. Manuel se había comprado ropa nueva sin consultarle. Había cambiado su colonia habitual por una más moderna. Y había comenzado a ir al gimnasio religiosamente, después de años de sedentarismo. Como profesora de arquitectura, María tenía un ojo entrenado para los detalles, para las estructuras que no encajaban. Y su matrimonio había comenzado a mostrar grietas que ya no podía ignorar. Las llamadas susurradas que Manuel atendía en otra habitación. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta muy tarde en la noche, y esa nueva energía nerviosa que lo acompañaba cada vez que revisaba su teléfono. María había intentado convencerse de que eran solo los efectos del estrés laboral. El bufete de Manuel había crecido mucho en el último año, y él había contratado nuevos empleados, incluyendo una joven asistente de marketing llamada Eva Gómez. María la había conocido en la fiesta navideña de la empresa. Una mujer hermosa de 28 años, eficiente y ambiciosa, que había impresionado a todos con sus ideas innovadoras para promocionar los servicios legales del bufete. Pero había algo en la forma en que Manuel hablaba de Eva, en cómo sus ojos se iluminaban cuando mencionaba sus logros profesionales, que hacía que María sintiera una punzada de inquietud. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. La admiración en su voz cuando describía los proyectos de Eva, la forma en que defendía sus ideas cuando otros las cuestionaban. La noche que cambió todo fue un martes común. Manuel había salido de la ducha y su teléfono había quedado sobre la mesita de noche, vibrando con una notificación. María nunca había sido de las que revisaban el teléfono de su pareja, pero algo en esa vibración insistente la inquietó. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando una previsualización de mensaje. El nombre que apareció fue como un puñal en el pecho. Eva Gómez. El mensaje decía: reserva confirmada en el CID para el viernes a las 20 EUM. 0. Te va a encantar el salón privado que conseguí. María sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El CID era uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, el mismo lugar donde Manuel le había prometido llevarla para celebrar su próximo aniversario de bodas. Un lugar que siempre quedaba para la próxima ocasión especial. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo violentamente, María tomó el teléfono. Su mente racional le gritaba que se detuviera, pero algo más primitivo, un instinto de supervivencia, la impulsó a desbloquearlo. La contraseña era la fecha de su primer beso, una ironía cruel que la hizo sentir náuseas. Lo que encontró no fue solo una cena inocente de trabajo, era toda una vida secreta desplegada en la pantalla brillante del teléfono. Mensajes románticos que se remontaban a 8 meses atrás. Fotografías íntimas que no dejaban lugar a dudas. Planes detallados para escapadas de fin de semana disfrazadas como viajes de negocios. Eva no era solo la amante de Manuel, también estaba casada. Con Alejandro Gómez, un arquitecto exitoso de 40 años que dirigía su propio estudio de diseño en el centro de Madrid. María había oído hablar de él en círculos profesionales. Un hombre respetado, con una reputación impecable, y varios premios por sus innovadores diseños residenciales. La hipocresía era asfixiante. 2 matrimonios siendo destruidos por una aventura que había comenzado como algo casual, pero que había evolucionado hacia algo más serio. Los mensajes mostraban que Eva y Manuel habían comenzado a hacer planes a largo plazo,
incluyendo la posibilidad de dejar a sus respectivos cónyuges. «María, ¿has visto mi corbata azul?», gritó Manuel desde el vestidor, su voz tan normal y despreocupada como siempre. María logró colocar el teléfono de vuelta en su lugar, con manos que temblaban violentamente. «Está en el segundo cajón», respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz, mientras su mundo interior se desmoronaba completamente. Esa noche, María se acostó junto a Manuel, escuchando su respiración tranquila mientras ella luchaba contra las náuseas y la sensación de traición que la consumía. Cada respiración de él era una tortura, cada movimiento un recordatorio de los meses de mentiras que había estado viviendo. Pero en lugar de explotar, en lugar de despertar a Manuel y confrontarlo con las pruebas, algo más profundo tomó control. María era arquitecta. Sabía que las demoliciones exitosas requerían planificación cuidadosa. No se podía simplemente destruir una estructura sin considerar las consecuencias. Necesitaba un plan que fuera tan meticuloso como los edificios que diseñaba. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Manuel con café y un beso en la mejilla, como había hecho durante 12 años. «Que tengas un buen día en el bufete», le dijo, sabiendo perfectamente que no había ningún caso importante esperándolo, solo otra tarde de mentiras y encuentros clandestinos. Después de que Manuel se fuera, María llamó a la universidad para pedir un día personal. Luego hizo algo que nunca había hecho en su vida. Comenzó a investigar sistemáticamente a su propio esposo. No fue difícil. Manuel se había vuelto descuidado, confiado en la confianza ciega de María. Usaba las mismas contraseñas para todo. Fechas importantes de su relación. La fecha de su primer encuentro para el email, su aniversario de bodas para las cuentas bancarias, el cumpleaños de María para sus redes sociales. El calendario de Manuel era un mapa detallado de la traición. Reunión con cliente importante, era código para cenas románticas con Eva. Conferencia en Barcelona, había sido una escapada de fin de semana que habían disfrutado juntos, mientras María pensaba que él estaba trabajando. Pero María necesitaba más información. Con una búsqueda rápida en Internet, encontró el estudio de arquitectura de Alejandro Gómez. Su página web mostraba proyectos impresionantes y varias fotografías profesionales donde aparecía un hombre atractivo, de sonrisa genuina, que claramente amaba su trabajo. El primer impulso de María fue llamarlo inmediatamente, contarle todo, compartir el dolor. Pero se contuvo. Una llamada histérica solo daría tiempo a Manuel y Eva para inventar más mentiras, para negar todo y posiblemente unirse contra ella. No. Esto requería algo diferente. Algo que los desarmara completamente, sin posibilidad de escape o negación. Fue entonces, sentada en su estudio de casa rodeada de los planos arquitectónicos que había estado revisando, cuando la idea llegó como una revelación. Si Manuel quería una cena especial en el CID, entonces, eso era exactamente lo que iba a tener. Pero con una variación que jamás podría anticipar. María comenzó a reír. Un sonido extraño y vacío que resonaba en el silencio de la casa. «¿Quieres una cena romántica, Manuel?», murmuró para sí misma. «Te voy a dar una cena que nunca vas a olvidar». María llamó a El Cid el miércoles por la mañana. El maître fue extremadamente atento cuando ella explicó que necesitaba hacer una reserva para el viernes por la noche. Sí, había disponibilidad. Y casualmente, ¿sería posible conseguir una mesa cerca del salón privado? Tenía entendido que había una reserva empresarial importante esa noche, y como profesora universitaria que estaba considerando usar el espacio para un evento académico, le gustaría observar discretamente el servicio. El maître, impresionado por la aparente legitimidad de la solicitud, accedió gustosamente. La mesa estaría perfectamente posicionada para observar el salón privado sin ser vista inmediatamente. Luego María se enfrentó al desafío más delicado. Contactar a Alejandro Gómez sin levantar sospechas. Como profesora de arquitectura en una universidad prestigiosa, tenía motivos legítimos para acercarse a profesionales destacados. Escribió un email cuidadosamente redactado sobre un programa de conferencias magistrales que la universidad estaba desarrollando. Mencionó que había seguido su trabajo en revistas especializadas y que su enfoque innovador en el diseño sostenible sería valioso para sus estudiantes. Como colofón, añadió casualmente que había conseguido una reserva en el CID para el viernes por la noche y le preguntó si le gustaría discutir la posibilidad de una colaboración durante la cena.
La respuesta de Alejandro llegó pocas horas después. Era cortés, interesado y, lo más importante, disponible. No tenía idea de que su esposa estaría en el mismo restaurante esa misma noche, en brazos del marido de María, a apenas unos metros de distancia. Los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de María. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, observando a Manuel con nuevos ojos, preguntándose cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. El viernes por la mañana, Manuel anunció casualmente durante el desayuno: «Tengo esa cena importante con el cliente esta noche. No me esperes despierta. Estas cosas siempre se extienden». María asintió, untando mermelada en su tostada con manos perfectamente controladas. «¿Esa fusión grande de la que me hablaste?» «Exacto», respondió Manuel, aliviado por su aparente desinterés. «Probablemente una conversación aburrida toda la noche». «Tal vez yo también salga», ofreció María sin darle importancia. «Una colega sugirió que nos encontráramos para cenar». Manuel apenas la escuchó. Ya estaba revisando su teléfono otra vez. «Perfecto, querida». 12 años de matrimonio y ya ni siquiera podía fingir interés en su vida durante 30 segundos. María se arregló cuidadosamente para su cena de negocios. Un vestido negro elegante, profesional, pero favorecedor. Los pendientes de perlas que Manuel le había regalado en su 10º aniversario. Una ironía que no pasó desapercibida. Y los zapatos rojos de tacón que casi nunca usaba, porque Manuel una vez había comentado que la hacían parecer demasiado llamativa. Llegó a El Cid 30 minutos antes de su reserva. El maître la reconoció de su llamada telefónica y, con complicidad profesional, le mostró discretamente la distribución del restaurante. Su mesa tenía una vista perfecta del salón privado donde Manuel y Eva se sentarían. Desde el bar, María observó la entrada como un halcón, su corazón latiendo con un ritmo controlado pero intenso. Manuel llegó primero, 15 minutos temprano. La energía nerviosa era visible en cada movimiento. La forma en que se ajustaba la corbata, su mirada ansiosa hacia la puerta. 10 minutos después, ella apareció. Eva era todo lo que María había temido y esperado. Joven, hermosa, segura de sí misma. Llevaba un vestido rojo ajustado que realzaba sus curvas, y se movía con la confianza de alguien que nunca había tenido que dudar de su lugar en el mundo. El rostro de Manuel se transformó cuando Eva se acercó. La expresión de pura adoración que María no había visto dirigida hacia ella en años. Verlo tomar las manos de Eva, inclinarse para un beso prolongado y apasionado, fue como recibir una puñalada en el pecho. ¿María González? Se volvió para encontrar a Alejandro Gómez a su lado. Era incluso más atractivo en persona. Cabello oscuro con toques grises en las sienes. Ojos amables. Una sonrisa genuina. Un contraste marcado con la falsedad que acababa de presenciar. «Señor Gómez», logró decir, extendiendo su mano. «Muchas gracias por aceptar reunirse conmigo con tan poca anticipación». «Por favor, llámeme Alejandro», respondió, su apretón de manos cálido y firme. «El placer es mío. Su propuesta sobre el programa de conferencias es muy interesante». El maître apareció para escoltarlos a su mesa, la que tenía la vista perfecta de su esposo y la mujer de Alejandro. Cómodamente instalados en su salón privado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, parecían la imagen perfecta del amor joven, sin darse cuenta de la trampa que se cerraba a su alrededor. Mientras se sentaban, María intentó concentrarse en Alejandro y mantener la fachada de una cena profesional, pero sus ojos seguían desviándose hacia el salón donde Manuel ahora servía champán, inclinándose para susurrar algo que hizo reír a Eva con una alegría despreocupada. «¿Está todo bien?», preguntó Alejandro, notando su distracción. «Perfectamente», respondió María, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada del semestre». Mientras Alejandro describía sus proyectos más recientes, María vio que Eva se levantaba para ir al baño. Era su oportunidad. Se excusó y caminó directamente hacia el camino de Eva. Sus ojos se encontraron cuando la mujer más joven regresaba del servicio. El reconocimiento fue instantáneo en el rostro de Eva. Había visto fotografías de María en el escritorio de Manuel. El shock, el pánico y la culpa se pintaron claramente en sus facciones perfectas. «Tú eres la esposa de Manuel», susurró Eva, su voz apenas audible.
Y tú eres la esposa de Alejandro, respondió María, señalando hacia su mesa. ¿El hombre que está allí? El color desapareció completamente del rostro de Eva. Por favor, suplicó Eva, no aquí. ¿Por qué no aquí?, preguntó María, su voz firme y sin un solo temblor. ¿No es este el escenario perfecto? ¿El restaurante romántico, la iluminación perfecta? Claramente te has estado divirtiendo mucho. La mano de Eva se extendió, agarrando el brazo de María. María, ¿puedo explicar? Puedes. Retiró suavemente la mano de Eva. Puedes explicar por qué estás teniendo una aventura con mi esposo. Puedes explicar por qué estás traicionando a ese hombre que no tiene idea de lo que está pasando. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas. Es complicado. Siempre lo es, sonrió María tristemente. El amor, el matrimonio, la lealtad. Conceptos tan complicados, ¿verdad? Detrás de Eva, Manuel había notado su interacción. Su sonrisa desapareció y el color huyó de su rostro cuando se levantó del salón privado, sin saber si acercarse o huir. ¿Qué quieres?, preguntó Eva, su voz temblando. La pregunta tomó a María por sorpresa. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Hacerles tanto daño como le habían hecho a ella? Quiero honestidad, dijo finalmente, su voz cargada de una calma pesada. Algo que ha faltado en mi matrimonio durante más tiempo del que me di cuenta. Miró hacia Alejandro, que ahora los observaba confundido. Tu esposo parece un buen hombre. Se merece la verdad. El rostro de Eva se desplomó completamente. No, susurró. No se la merece. Ni yo, respondió María, su voz fría como el hielo. En ese momento, Manuel apareció detrás de Eva, su rostro una máscara de pánico y desesperación. María, tartamudeó, ¿qué estás haciendo aquí? Cenando, respondió simplemente. Igual que tú. Esto no es lo que parece, comenzó a balbucear. Manuel, lo cortó María. Ya pasamos de ese punto. No hay más excusas. Alejandro se acercó, la confusión evidente en su rostro. María, ¿está todo bien? ¿Conoces a estas personas? El momento quedó suspendido en el tiempo. María tenía todo el poder en sus manos. El poder de hacer un escándalo, de exponerlos públicamente, de ver su mentira cuidadosamente construida desmoronarse espectacularmente frente a docenas de comensales. Pero algo más se había formado en ella durante esos días de planificación. La comprensión de que la respuesta más devastadora no era un colapso público, sino algo completamente más controlado, más digno. Alejandro, dijo calmadamente, su voz clara y firme. Me gustaría presentarte a mi esposo, Manuel González. La confusión en el rostro de Alejandro se intensificó. Sus ojos se movieron hacia Eva, pálida y temblando junto a Manuel. Y creo que ya conoces a Eva, añadió suavemente, con una dulzura que contrastaba con la crueldad de la situación. La comprensión que surgió en el rostro de Alejandro fue dolorosa de observar. La confusión dio paso a la incredulidad, luego a una comprensión devastadora, casi física. Eva. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Ella no pudo mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz hueca. Nadie respondió. El silencio fue la respuesta. María había imaginado este momento de manera diferente. Había esperado sentir satisfacción al exponerlos, al ver sus vidas cómodas explotar. En cambio, sintió una tristeza profunda al ver el dolor de Alejandro, un dolor que era el reflejo del suyo propio. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió, notando las miradas curiosas de las mesas cercanas. El maître se acercó, sintiendo la tensión en el aire, con profesionalismo impecable. ¿Está todo bien con sus cenas? María sonrió educadamente. En realidad, ha habido un cambio inesperado de planes. ¿Sería posible combinar nuestras reservas? Parece que necesitamos tener una conversación entre los cuatro. El pobre hombre miró entre los cuatro, profesional lo suficiente para no reaccionar a la tensión obvia. Por supuesto, señora. Los condujo a un comedor privado, lejos de miradas curiosas. Rápidamente organizó una mesa para cuatro y se retiró discretamente, cerrando la puerta tras él. Se sentaron en un silencio doloroso. Manuel y Eva de un lado, Alejandro y María del otro. La división simbólica no pasó desapercibida para ninguno. ¿Cómo supiste?, preguntó finalmente Manuel, su voz baja.
¿Importa eso?, respondió María, manteniendo la calma. Supongo que no, admitió, mirando sus propias manos. Alejandro finalmente habló, su voz ronca de emoción. ¿Alguna vez pensaste en contarme? Eva no pudo levantar la mirada. No lo sé, susurró. Ese es el problema de las aventuras, dijo María, su voz más suave ahora. Existen en un mundo de fantasía donde nunca se toman decisiones reales, donde la realidad nunca entra, hasta que lo hace. Manuel la miró sorprendido. Estás manejando esto con mucha calma. ¿Qué esperabas, Manuel? ¿Que arrojara una copa de vino en tu cara? ¿Que hiciera un escándalo para que pudieras llamarme histérica? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tuve 3 días para procesar esto, continuó María. 3 días mirando nuestros 12 años juntos, identificando cada momento en que preferiste mentir en lugar de ser honesto conmigo. La cabeza de Eva se alzó súbitamente. Supiste esto hace 3 días y planeaste esto. Esta trampa. María la miró sin arrepentimiento. Sí. ¿Y sabes qué es lo más interesante? En esos 3 días, ninguno de ustedes notó nada diferente. Manuel, llegabas a casa cada noche, me dabas un beso en la mejilla. Me preguntabas sobre mi día sin escuchar la respuesta. Me contabas sobre esta cena de negocios sin un ápice de culpa. Alejandro rió, un sonido áspero y sin alegría. No quería lastimarte mientras dormía con mi esposa. María sacó una llave de hotel de su bolso. Reservé una habitación en el hotel al otro lado de la calle. No voy a dormir en nuestra cama esta noche, Manuel. Manuel parecía devastado. María, no... Aún no he terminado, lo interrumpió. Durante 12 años he sido la esposa comprensiva, la compañera que apoya. Reorganicé mi carrera alrededor de tus promociones. Perdoné tus ausencias. Creí en todas las excusas. Eso termina esta noche. Puso la llave sobre la mesa y se levantó. Alejandro, lamento la forma en que tuviste que enterarte. Te mereces algo mejor. Se volvió hacia Manuel. Estaré en casa de mi hermana este fin de semana. Cuando regrese el lunes, espero que ya te hayas ido. Lleva lo que necesites por ahora. Podemos resolver el resto después. ¿Me estás echando?, preguntó incrédulo. No, Manuel. Te echaste tú mismo el momento en que decidiste que nuestros votos matrimoniales eran opcionales. Se volvió hacia Eva. Ahora es completamente tuyo. Sin más escondites, sin más la emoción de lo prohibido. Solo la realidad de un hombre que traiciona sus compromisos cuando se vuelven inconvenientes. Con eso, caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Ah, y la cena está en la tarjeta corporativa de Manuel. Ustedes dos parecen estar muy familiarizados con ese arreglo. Salió del restaurante con la cabeza en alto, sin mirar atrás. 6 meses después de aquella noche fatídica en el CID, María se encontró con Manuel en una conferencia legal donde ella había sido invitada a hablar sobre derecho de construcción. Él se veía mayor, con un aire cansado en los ojos, la arrogancia reemplazada por una tristeza palpable. Nunca te pedí disculpas apropiadamente, le dijo en voz baja cuando se acercó después de su presentación. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar mi reputación. ¿Y ahora?, preguntó María. Ahora sé lo que perdí, dijo simplemente. Y lo siento, María. Lo siento de verdad. María sintió una sorprendente ausencia de amargura. La herida estaba ahí, sí, pero ya no dolía. Espero que encuentres la felicidad, Manuel. Pareces haberla encontrado tú, notó, mirando hacia el otro lado del salón, donde Alejandro conversaba con algunos colegas, sonriendo genuinamente. Estoy construyendo algo nuevo, corrigió María. Algo real y verdadero. Más tarde, mientras María y Alejandro caminaban hacia casa bajo un cielo lleno de estrellas, ella reflexionó sobre el extraño viaje que los había unido. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En cómo la peor noche de mi vida de alguna manera me trajo hasta aquí, respondió. En cómo a veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente necesitamos. Él se detuvo y se volvió hacia ella, sus ojos reflejando las luces de la calle. Me alegra que reservaras esa mesa al lado de la de ellos, dijo con una pequeña sonrisa.
Yo también, susurró María. A veces la traición no es el final de tu historia. A veces es solo el comienzo doloroso de una historia mejor. Y María estaba agradecida por ese nuevo comienzo, por haber encontrado la fuerza para construir algo real sobre los cimientos de la verdad, por más dolorosa que hubiera sido. La venganza más perfecta no había sido destruir a quienes la traicionaron, sino liberarse de ellos y encontrar algo verdaderamente valioso, su propia dignidad y un amor construido sobre la honestidad, no sobre las mentiras. Nunca subestimes el silencio de quien parece débil, porque puede ser la mayor fuerza de todas. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de transformar el dolor en liberación.